Bueno, boa tarde, moi buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de La Coruña y gracias también a quienes siguen esta conferencia a través de online. Continuamos el ciclo en código abierto, como todos sabéis, una iniciativa de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad que nos permite acercar a la universidad voces, experiencias y reflexiones de especial interés sobre algunos de los grandes retos que afectan a las organizaciones. El tema de hoy no puede ser más oportuno. Vamos a hablar de sostenibilidad, de impacto social y de nuevas tendencias estratégicas. Durante mucho tiempo, la sostenibilidad se entendió casi exclusivamente desde una perspectiva ambiental o como mucho de cumplimiento. Hoy sabemos que va mucho más allá. Tiene que ver con la forma en que las empresas y las instituciones toman decisiones, se relacionan con su entorno, generan confianza, atraen talento, miden su impacto y contribuyen al progreso social. En definitiva, hablar hoy de sostenibilidad es hablar también de estrategia, de gobernanza, de competitividad, de responsabilidad y de muchas otras cosas. Por eso nos parece especialmente acertado que esta reflexión tenga lugar en la universidad y, además, en una Facultad de Economía y Empresa, porque es aquí donde os formáis, donde se forman muchas de las personas que en los próximos años tendrán que dirigir organizaciones, gestionar equipos, tomar decisiones complejas y entender que la creación de valor ya no puede medirse únicamente en términos económicos. Quiero agradecer de manera muy especial a la Facultad de Economía y Empresa, a su decana, por acogernos hoy y, por supuesto, agradecer muy sinceramente la presencia de nuestro conferenciante, Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social 11, al que luego presentaré con más detalle. Voy a dar ahora turno de palabra a los ilustres componentes de esta mesa, empezando por Marta Rey García, directora de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. Marta conoce muy bien el sentido de este ciclo, el papel que la cátedra viene desempeñando desde hace ya muchos años para acercar la sostenibilidad a la universidad, no como un concepto abstracto, sino como un ámbito de conocimiento, de gestión y de transformación. De ella es el mérito de lo bien que funciona y de la referencia que representa esta cátedra. Marta, cuando quieras. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, presidente del Consejo Social, vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad, responsable de inversión en la comunidad de Inditex, decana, querido Fernando Riaño, alumni y alumnado de la cátedra, colegas y amigos. La Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad se ha centrado, desde sus inicios hace 15 años, en impulsar la sostenibilidad y la responsabilidad social de todo tipo de organizaciones. En esta tribuna del ciclo de conferencias en código abierto y también en las aulas del CESIS, de su curso experto, han intervenido referentes en sostenibilidad e innovación social que pertenecen al mundo empresarial, público o no lucrativo. Han compartido con nosotros los retos y barreras de sostenibilidad en sus organizaciones, tanto comunes a todos los sectores como únicos de las particularidades de cada uno. Por este motivo, entre otros muchos, es tan relevante para los que componemos el equipo de la cátedra contar hoy con Fernando Riaño en representación del Grupo Social 11. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, referente en España y a nivel internacional en inclusión de personas con discapacidad y también en economía social, que integra la ONCE a su fundación y a su grupo de empresas. Por eso quiero agradecer de corazón a Fernando que esté hoy aquí con nosotros. Soy más que consciente de sus 1000 ocupaciones, tanto en el Grupo Social 11 como en los comités ejecutivos paralímpicos, tanto español como internacional, o en la International Disability Alliance, entre otros foros. Muchas gracias también a todos vosotros por hacer posible este espacio de encuentro y reflexión esta tarde sobre la sostenibilidad como palanca de competitividad e innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. A continuación interviene Carmen Socorro Lema Fernández, decana de la Facultad de Economía y Empresa de esta universidad. Hablar de sostenibilidad, impacto social y estrategias, hablar también de economía, de empresa, de gestión, de la manera en que formamos a los profesionales que van a liderar las organizaciones del futuro. Muchísimas gracias, decana, por acogernos hoy en este acto y tienes la palabra.
Muchas gracias. Membros da mesa, asistentes á conferencia presencial ou online, boas tardes. Como decana de la Facultad de Economía e Empresa de la UDC, es para mí una gran satisfacción que esta segunda conferencia del ciclo en Código Abierto 2025-2026 de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad se celebre en este salón de actos y agradezco a la cátedra y, por supuesto, a su directora, la profesora Marta Rey, que lo haya hecho posible. Este centro colabora con la Cátedra Inditex de Sostenibilidad, siendo unidad académica responsable y centro de impartición del curso de experto en Sostenibilidad e Innovación Social, CESIS, que ya va por su 15ª edición bajo la dirección de la profesora Marta Rey. Los que formamos parte de la comunidad universitaria de este centro somos conscientes de la grandísima importancia que tiene o debe tener la sostenibilidad para las organizaciones, tanto a nivel ambiental como social, como económico o de gobernanza. Y estos valores los transmitimos en las aulas a nuestro alumnado, por ejemplo, a través de la realización de proyectos de aprendizaje y servicio, colaborando con diferentes ONGs. Contamos con un coordinador tutor del Servicio de Atención a la Diversidad, que es un recurso de la Universidad de Da Coruña que brinda atención, apoyo y acompañamiento a aquellos colectivos que sufren de una mayor exclusión o discriminación en nuestra sociedad, así como a aquellas personas que por diferentes circunstancias vitales precisan de adaptaciones curriculares para poder desarrollarse educativamente en términos de equidad. Nuestra facultad es también un referente en sostenibilidad universitaria. Así nos lo comunicó el jurado, que en este año nos evaluó y renovó la bandera verde que habíamos conseguido en el año 2022 por el notable esfuerzo e implicación en la consolidación del programa Ecocampus, destacando las mejoras en el ahorro energético, gestión de residuos y campañas de sensibilización ambiental. Mi agradecimiento al trabajo realizado por los coordinadores de este programa y el Comité Ambiental con la colaboración de la comunidad universitaria del centro. En nuestro Plan Estratégico 2024-2026, alineado con el Plan Estratégico de la Universidad 2022-2026, incluimos objetivos estratégicos y operativos como son el mejorar el rendimiento económico financiero y el control de gasto, mejorar y modernizar infraestructuras orientadas a la mejora de la eficiencia energética y a la sostenibilidad ambiental, promover hábitos, rutinas y formas de vida saludable, fomentar una cultura de no discriminación, promover el compromiso de la comunidad universitaria con el progreso social e impulsar medios de movilidad sostenible, entre otros. Finalizo mi intervención de nuevo agradeciendo al conferenciante y a la Cátedra Inditex la organización de esta conferencia y a todos ustedes por la asistencia a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Seguidamente tiene la palabra Carlos Piñeiro, responsable de inversión en la comunidad del Grupo Inditex. Recuerdo, aunque supongo que todos somos conscientes de ello, que esta cátedra nace precisamente de un acuerdo de cooperación entre el Grupo Inditex y esta universidad, lo que demuestra lo importante que es la cooperación entre universidad y empresa para generar conocimiento, reflexión y compromiso ante los desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. Querido presidente del Consejo Social, estimada vicerrectora, estimada decana, directora de la cátedra, querido Fernando, amigas y amigos, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sesión. Yo, en primer lugar, me gustaría, en sintonía con lo que han comentado otros miembros de la mesa, destacar el hecho de que después de algún tiempo las actividades en código abierto regresan a la Facultad de Economía y Empresa y por ello pues me quería unir también al agradecimiento a nuestra decana, la decana de esta facultad, por su acogida. Muchísimas gracias, profesora Lema. En mi opinión, vivimos en un momento en el que la sostenibilidad debería dejar de ser definitivamente una conversación paralela para convertirse en una cuestión central para cualquier organización. Como sabéis, y estoy seguro que a lo largo del CESIS habéis profundizado en esta idea, ya no solo se trata de qué hacemos, sino de cómo lo hacemos y, sobre todo, del impacto que generamos. Hoy las empresas nos enfrentamos a un reto que, en mi opinión, está muy claro: integrar de forma real la sostenibilidad y el impacto social en la estrategia sin renunciar a la competitividad. Y, de hecho, cada vez más es evidente que ambas cuestiones van de la mano.
En este contexto, conceptos como la innovación, la inclusión, el valor compartido, me parece que adquieren una relevancia muy especial. Nos obligan a repensar modelos, a colaborar más y a entender que el desempeño empresarial está profundamente conectado con el progreso social. Por eso, espacios como esta conferencia, espacios como esta cátedra, como el CESIS, son tan importantes, porque nos permiten escuchar experiencias concretas, casos tangibles, compartir aprendizajes y abrir nuevas preguntas, lo cual es un aspecto fundamental para promover la mejora continua y no caer en la autocomplacencia. Hoy tenemos la suerte de contar con un ponente excepcional, con una amplia experiencia precisamente en esta intersección entre sociedad y empresa. Fernando, tanto desde su papel en el Grupo Social 11 como en el resto de cargos que aglutina, Unión Mundial de Ciegos, Servimedia, Comité Paralímpico, un deportista de éxito. La verdad es que, en mi opinión, es un referente en la construcción de modelos organizativos que integran de forma real la dimensión social en el corazón del negocio. Por ello, estoy seguro de que nos aportará una visión muy valiosa sobre cómo construir organizaciones más sostenibles, más inclusivas y mejor preparadas de cara al futuro. En Inditex tenemos la suerte, desde hace, yo creo que Fernando, aproximadamente un año, de contar con él como miembro de nuestro Comité Asesor de Sostenibilidad e Inclusión. Y creedme que por la experiencia que tenemos de trabajar con él, incluso en mi caso, he tenido la fortuna de trabajar juntos más allá de la función de este comité. Estoy convencido de que hoy saldremos de aquí con nuevas ideas y probablemente incluso con mejores preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. A continuación tiene la palabra Sonia Vázquez Díaz, vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad de esta universidad. El título que lleva Sonia en la tarjeta, aunque ahora ya no se usan las tarjetas, pero bueno, refleja que esta es una universidad que no solo se preocupa de transmitir conocimiento, de crear nuevo conocimiento a través de la investigación y de la transferencia de resultados y la cooperación universidad-empresa, sino además que todo eso se haga con un denominador común que es la sostenibilidad. Cuando quieras. Boas tardes a todos e a todas. É un placer intervir en nome do reitor, Ricardo Cao, para inaugurar esta charla, perdón, que se me foi completamente, para darvos a benvida a esta segunda sesión do ciclo de conferencias en Código Aberto, unha iniciativa que expresa con claridade a vontade da UDC de abrirse á sociedade, fomentar o pensamento crítico e dialogar cos axentes que están a liderar a transformación social e económica. Dende a Universidade da Coruña entendemos que a sostenibilidade é un compromiso transversal que abrangue non só esa dimensión ambiental, senón tamén o impacto social, a inclusión, a igualdade de oportunidades e a responsabilidade institucional. Por iso, este ciclo, promovido pola Cátedra Inditex UDC de Sustentabilidade, constitúe un espazo especialmente valioso para reflexionar sobre como integrar estes principios nas estrategias das organizacións públicas e privadas. Quero agradecer expresamente á Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidade, a Inditex, a Facultade de Economía, que nos acolle hoxe, e Empresa, e ao Consello Social da UDC a súa implicación constante en actividades que enriquecen a vida universitaria e fortalecen a relación entre a universidade, a empresa e a sociedade. A sesión de hoxe tráenos un valor engadido moi especial. Contamos coa participación de Fernando Riaño, director de Relacións Institucionais e Sostenibilidade do Grupo Social 11, unha organización que é referente a nivel estatal e internacional pola súa capacidade para xerar impacto social real, integrar a diversidade e converter a sostenibilidade e a inclusión en eixos estratégicos da súa acción. A súa traxectoria profesional achega unha visión sólida e contrastada sobre como aliñar propósito social
gobernanza e estrategia. Nun contexto de cambio acelerado, no que as universidades temos a responsabilidade de fomentar profesionais comprometidos e con pensamento crítico, reflexións como as que se propoñen nesta conferencia son fundamentais para comprender as novas tendencias estratégicas e o papel que cada institución pode desempeñar na construción dun futuro máis xusto e sostible. Dende o equipo reitoral reiteramos o noso compromiso cunha universidade pública, aberta, responsable e socialmente comprometida. E animamos vos a aproveitar este espazo de coñecemento, diálogo e reflexión compartida. Moitas grazas e desexo vos unha excelente sesión. Muchísimas gracias, vicerrectora. Entramos ya en la parte central del acto. Hoy tenemos el honor, la inmensa satisfacción de contar entre nosotros con Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social 11, que impartirá la conferencia Sostenibilidad, Impacto Social y Nuevas Tendencias Estratégicas. Presentar a Fernando Riaño de manera breve no es sencillo, porque su trayectoria reúne muchas dimensiones, la jurídica, la empresarial, la institucional, la social, la académica e incluso la deportiva. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, MBA por ICADE, ha desarrollado parte de su carrera en la asesoría jurídica, la consultoría, la formación en el sector financiero, con experiencia en organizaciones de distinto tamaño y también en el ámbito internacional. En el año 2011 se incorpora al Grupo Social 11, una organización de sobra conocida, pero yo que tengo el honor de conocer y relacionarme con el Grupo 11 en diversos aspectos, no puedo dejar de decir una vez más, con orgullo, que representa un ejemplo muy singular de cómo es posible integrar actividad económica, inclusión, impacto social y sostenibilidad en un mismo modelo. Desde entonces asumió diversas responsabilidades en ámbitos como las alianzas, la responsabilidad social, la comunicación, las relaciones institucionales y, desde luego, la sostenibilidad. Ha presidido la Junta Directiva de Forética y de Servimedia, fue vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos hasta el año 2025 y actualmente forma parte del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español y del Governing Board del Comité Paralímpico Internacional. También desempeña responsabilidades en la International Disability Alliance. Es colaborador habitual en universidades, escuelas de negocio, publicaciones especializadas. Ha escrito numerosos artículos sobre empresas, sostenibilidad, reputación, gobernanza, estrategia organizacional, etc. Fue reconocido con el premio Joven Talento Directivo de la Fundación Príncipe de Girona. Y hay una faceta que también, y además es muy original, merece ser destacada hoy, porque conecta muy bien con el contenido de su trayectoria, y es su experiencia deportiva. Junto a sus compañeros de tándem, Fernando ha sido campeón del mundo de triatlón cross y de duatlón de larga distancia, además de campeón de la Copa del Mundo de triatlón para personas con discapacidad en 7 ocasiones. No es un dato accesorio, es una muestra de cómo la inclusión, el esfuerzo compartido, la cooperación y la excelencia pueden convertirse también en una forma de entender la sostenibilidad social. Por eso es evidente que Fernando es una voz especialmente autorizada para hablarnos hoy de una pregunta que está seguro en el fondo de esta conferencia. ¿Cómo pueden las organizaciones ser competitivas y al mismo tiempo generar un impacto positivo en la sociedad? Os recuerdo a todos vosotros y a quienes nos siguen también en streaming que después de su intervención abriremos un turno de preguntas que se podrán enviar a través del canal de WhatsApp que aparece identificado en la pantalla. Con un ruego, fruto de la experiencia en otras conferencias, que no esperéis al final de la intervención del ponente para formularlas, porque si las vais haciendo a medida que se os plantean, yo las puedo organizar para que todos tengáis respuesta a las cuestiones que planteéis. Si no, y sobre la marcha es realmente complicado. De acuerdo, pues Fernando, muchísimas gracias por estar hoy en esta universidad, por acompañarnos en este ciclo y te escuchamos cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes, boas tardes a todas, a todos. Gracias por la presentación, gracias por las inmerecidas palabras también. Y sobre todo también, pues vaya por delante dos cuestiones también dirigidas a la mesa. Antonio, como presidente del Consejo Social de la Universidad da Coruña, vicerrectora,
María Sonia, Carlos Piñeiro, querido Carlos, responsable también de todo lo referido a inversión en la comunidad de Inditex, doña Carmen Socorro, decana de la facultad que nos acoge de Economía, gracias por la invitación y por acogernos también en esta casa, y a Marta Rey, directora de la cátedra de Inditex, a todas, a todos y a todos los asistentes a la conferencia. Vaya por delante dos palabras o dos verbos, que es reconocimiento y agradecimiento, gratitud y reconocimiento, o agradecer y reconocer. Primero la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí en esta casa, y como la gratitud es la memoria del corazón, pues también reiterar ese agradecimiento por la presentación y también por la oportunidad de compartir aquí una serie de reflexiones que tienen que ver con la sostenibilidad, con el impacto, y también, como decía el presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, querido Antonio, que tiene que ver con una cuestión relacionada con la sostenibilidad, pero también referida a tendencias que nos ayudan a identificar otras tendencias y que, por lo tanto, nos sirven para adelantarnos a cuestiones que van a estar, que ya forman parte de la agenda o que han venido para quedarse, ¿no? Recuerdo algunas reflexiones también de algunas personas, de algunas organizaciones, no hace tanto tiempo, referido a la sostenibilidad. Y digo que no hace tanto tiempo porque todavía el debate, en una parte, pues sigue estando encima de la mesa, ¿no? Hablaré en principio de la evolución de la idea de empresa. Hacía referencia también Antonio Abril a la cooperación, a la colaboración, a la interacción, a las alianzas. Y yo creo que este proyecto, de esta cátedra también, de esta casa, de la Universidad de A Coruña e Inditex, representa todo lo mejor de ese concepto que ha verbalizado también, ya ha aterrizado, ya ha definido también el propio Antonio Abril, y que yo lo definiría en términos de alianzas y cooperación, ¿no? De hacer cosas juntos para llegar más lejos, para tener más impacto y, sobre todo, para tratar de hacer cosas y aprender. Estamos en una universidad, aprender juntos. Nosotros, como organización, cualquiera de nosotros solos, cualquier organización podría hacer muchas cosas de manera individual, pero realmente creo que lo que tiene sentido es hacer cosas que tengan alcance, que sirvan para todos, que sirvan para mejorar el entorno donde estamos, y eso tiene que ver con hacer cosas juntos, aprender a trabajar juntos, a cooperar juntos también, hablar diferentes idiomas a veces en diferentes escenarios con diferentes perspectivas. Eso requiere a veces desaprender y cambiar las preguntas también, y eso tiene que ver con la evolución de la idea de empresa e interdependencia también con la sociedad que traía en la presentación, ¿no? Creo que hay una evolución muy clara. Yo diría que no solo hay una evolución acerca del concepto sostenibilidad, creo que hay una pequeña gran revolución en torno a la sostenibilidad, y si nos fijamos en diferentes conceptos, áreas, disciplinas o contenidos de diferentes direcciones, de diferentes organizaciones y empresas, quizás la sostenibilidad en los últimos 25 años, especialmente en los últimos 15 años, pues ha sido un elemento definido por esa gran, no solo evolución, sino revolución, ¿no? No hace tanto tiempo, decía al inicio, había quien dudaba, ¿no? Y dudaba de si la sostenibilidad era una moda, cuánto tardaría en pasar esa moda, la intensidad con la que se iba pasando esa moda, y si esto de la sostenibilidad pues duraría mucho o poco, o el impacto que tendría dentro de las organizaciones. Bueno, la respuesta creo que es tan evidente que no admite mucha discusión en este caso, y es que la sostenibilidad vino y ha venido para quedarse. Hay un enfoque también de evolución conceptual. Recordarán, y algunos recordaréis también, la evolución del concepto acción social, responsabilidad social corporativa, y estamos en un concepto de sostenibilidad, dimensiones también que acompañan la sostenibilidad, que hay que a veces aterrizar, aclarar y, sobre todo, definir como elementos que crean valor. Decía también Antonio en la intervención, en la apertura, que a veces se ha confundido históricamente sostenibilidad con el concepto de perspectiva medioambiental únicamente, ¿no? Creo que esto también, quizás en algunos casos, entornos, ha tenido que ver con el concepto, la traducción del concepto en inglés, pero desde luego el enfoque de la sostenibilidad, o el enfoque que las organizaciones hacen en general, no solo desde la intuición, sino desde la convicción del concepto de sostenibilidad, son tres dimensiones que componen ese concepto, que es la dimensión ambiental, la social y la gobernanza, ASG por sus siglas también en inglés, ¿no?
Diría aquí también otra cuestión que lo traigo y lo comparto intencionadamente, y lo traigo de forma intencionada porque estamos en una cátedra, estamos en una universidad, estamos también acompañados por una empresa y sobre todo de la actividad empresarial también que nos rodea, ¿no? Creo que hay muchos impactos e influencias entre sociedad y empresa, afortunadamente, entre esa empresa que opera en cualquier entorno y la sociedad, y el impacto de la empresa en la sociedad o el impacto de la sociedad en la empresa también viene acompañado de diferentes conceptos que se han desarrollado, que han evolucionado y una vez más han venido para quedarse en los últimos tiempos, ¿no? O especialmente en los últimos tiempos. Hablo de materialidad de impacto, materialidad financiera, y aquí creo que hay un lenguaje común y compartido a la hora de trasladar algunas ideas, como son los impactos positivos o negativos que tiene la actividad de cualquier organización en nuestra sociedad, impactos también actuales o potenciales, riesgos, oportunidades, y eso tiene que ver también con diferentes elementos que han ido acompañando históricamente la evolución de las organizaciones en general y de la empresa en particular, como es cadena de suministro, el impacto también, la regulación de las diferentes políticas, la exposición al regulador, qué influencia tiene el regulador desde la perspectiva de la sostenibilidad. Y creo que aquí hay un elemento también de reflexión y que cada vez está más conectado, y es en la perspectiva de sostenibilidad, ámbito institucional o asuntos públicos, o cómo el regulador también influye, y es un elemento también que por lo tanto podemos identificar previamente desde ese enfoque de sostenibilidad, o cómo la sostenibilidad nos ayuda a identificar esas tendencias, novedades y cambios que van a suceder, también en el ámbito regulatorio. Y esto tiene que ver también con un elemento que claramente está conectado con la actividad de cualquier organización, y es el activismo, o el activismo también incluso por la terminología, o acompaño algunos conceptos también que han ido evolucionando en los últimos tiempos, activismo accionarial, o el elemento reputacional también que acompaña a cualquier organización. He hablado de las tres dimensiones de la sostenibilidad, de la perspectiva ambiental, de la perspectiva social, de la perspectiva de gobernanza, y es el enfoque o de la dimensión también que acompaña a la perspectiva social de la sostenibilidad, o a la perspectiva social también de cualquier organización. Huelga decir que esto ha tenido una grandísima, he dicho antes, revolución, evolución. Creo que ha tenido también una presencia, creo que en términos de evolución, en términos de visibilidad y en términos de impacto organizacional creciente, tendente a lo exponencial en los últimos 15 años, ¿no? Y cuando hablaba anteriormente de que había casos, había situaciones, había personas que dudaban no hace tanto tiempo de si esto era una realidad tangible que iba a formar parte de la vida de la empresa, yo me he acordado muchas veces de otras realidades también desde la perspectiva normativa que han ido evolucionando y que nos han ido acompañando en los últimos años, ¿no? No queda tan lejos, parece que sí, pero no queda tan lejos, la primera ley sobre auditoría en España, data del año 88. Supongo que antes del año 88 había personas, así he podido comprobarlo también y así me lo han trasladado, había personas que dudaban de si esto de la auditoría era una cuestión que iba a acompañar siempre a la empresa, si era una cuestión positiva para la empresa, si iba a ser una cuestión requerida para cualquier organización, o si esto de la auditoría era un tema relevante, una cuestión que realmente aportase valor, ¿no? Creo que hoy no hay prácticamente ninguna empresa donde no haya un área específica con una dirección de auditoría, o en la que la auditoría, independientemente del tamaño de la empresa, del sector, de la actividad, de la industria, donde la auditoría tenga un papel relevante no solo en la organización, sino a nivel de comités de dirección, incluso comisiones de consejos de administración, etcétera. Hoy nadie duda de eso, que evolucionó en los años 80, que en el año 88 tuvo la primera manifestación normativa a través de la Ley de Auditoría, y donde también hemos visto una clara evolución desde la perspectiva también organizacional y empresarial en el caso de la empresa española, ¿no? Establezco este ejemplo o esta evolución terminológica, o la presencia o el peso que tienen las organizaciones en la perspectiva de auditoría. Habría otros ejemplos, por ejemplo, la perspectiva de comunicación. No hace tanto que pues la comunicación no era un elemento o estratégico o habitual o sustancial o consustancial a la actividad de las empresas,
y hoy también pues, no se entiende la actividad de la empresa sin una perspectiva de comunicación o sin que haya un área específica que se ocupe, que trabaje y que aborde también todos los temas relacionados con comunicación. Cuando hablamos de perspectiva ambiental, hablamos de gestión de impactos ambientales, perspectiva de estrategia también medioambiental dentro de la organización o todo lo referido a emisiones, energía, residuos, etcétera. También hablamos desde la perspectiva social de la relación con personas, comunidades donde estamos presentes como organizaciones, o desde la perspectiva también evolución de todo lo referido a derechos humanos, cadena de valor, inclusión, etcétera. Y cuando hablamos de gobernanza, hablamos también desde una perspectiva de transparencia, estructura también de gobierno de la organización, y eso hace que tengamos una foto global de la dimensión de la sostenibilidad o que tengamos las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Yo entiendo que en ningún caso se puede abordar la sostenibilidad de manera separada, de manera en compartimentos estancos, o dicho de otro modo, que no puede haber 3 esferas diferentes, independientes y que no están conectadas entre sí, o 3 puntos que no están conectados entre sí. La perspectiva ambiental, la social y la gobernanza están cada vez más conectados, están cada vez más, yo diría, comunicados y cada vez se produce una mayor interacción desde esa perspectiva, no solo interna entre las 3 dimensiones de la sostenibilidad, sino de la sostenibilidad hacia afuera con el resto de la organización, ¿no? Creo que cuestiones como hay casos también que confirman que abordar por separado estas 3 dimensiones quizás no sea el mejor camino, o que abordar esta perspectiva desde la intuición y no desde la convicción del concepto de sostenibilidad tampoco es quizás el mejor camino para, en términos de largo plazo, de impacto o de largo alcance, que es lo que buscamos también a través de la sostenibilidad, ¿no? Me detengo en un concepto y es el de la perspectiva social, la dimensión social de la sostenibilidad, y en estos tiempos de mucho ruido, a veces ruido de confusión, ruido pegajoso, ruido intencionado, ¿no? Y muchos elementos también de discurso diferente, de discurso también quizás enfrentado alrededor de la sostenibilidad. Yo creo que no es tal, creo que ahí hay otra cosa, otra intencionalidad. No creo que sea una cuestión de discurso equivocado ni mucho menos. Creo que es otro tema en lo que me detendré un poquito más adelante. Me detengo en una cuestión donde quizás haya habido debate en los últimos tiempos alrededor de la sostenibilidad, la perspectiva ESG, desde una perspectiva política, quizás, o sin el quizás, y cuando se habla de política en la sostenibilidad, creo que se perjudica la sostenibilidad, ¿no? Y cuando se incorpora una perspectiva política a esa sostenibilidad, quizás el debate no esté con el foco puesto en la sostenibilidad. Más allá de diferencias, más allá de diferentes opiniones, que las tiene que haber siempre, me gustaría detenerme en una cuestión donde hay no solo coincidencia, no solo consenso, sino que hay unanimidad. Y en estos tiempos que haya unanimidad, pues es una noticia, o es una buena noticia, o simplemente es una cuestión de interés, ¿no? La unanimidad es que en todos los foros empresariales, Foro Económico Mundial, Foro de Davos, perspectiva también de organizaciones empresariales, representaciones de trabajadores, Organización Internacional del Trabajo, diferentes plataformas de diferentes sectores, industrias, actividades, incluso regiones, no solo hay consenso, hay unanimidad en que lo social o la dimensión social de la sostenibilidad sigue siendo la gran asignatura pendiente en cualquier enfoque, aterrizaje conceptual, incluso desarrollo y ejecución de este concepto en las organizaciones, ¿no? La relación con personas, comunidades, derechos humanos, inclusión, perspectiva social, impacto social, sigue siendo la asignatura también, lo veo en positivo, donde más camino tenemos por recorrer, más elementos hay de mejora y más oportunidades tenemos también desde la perspectiva organizacional o desde la perspectiva empresarial. Y incluso si nos vamos o aterrizamos la cadena de valor de cualquier organización, nos damos cuenta que efectivamente la perspectiva social quizás sea no solo la asignatura pendiente, sino una asignatura donde, bueno, pues las prioridades no han estado o donde las urgencias y las cuestiones más importantes no han coincidido, ¿no? Dicho eso, creo que aquí hay un foco de atención, hay un elemento interesante,
y un elemento interesante desde la perspectiva también académica, ¿no? Estamos en una universidad y cuando conectamos los diferentes puntos, y creo que esta cátedra contribuye a ello, desde la perspectiva académica, desde la práctica, desde la perspectiva también quizás de asuntos públicos o desde la perspectiva más de desarrollo corporativo, nos damos cuenta que en lo social, efectivamente, hay asignaturas pendientes, pero incluso de conocer y conocerse, las organizaciones sociales, la sociedad civil, las empresas, la universidad y todo lo que ello implica desde el punto de vista, insisto, de las oportunidades. Se ha hablado del concepto de diversidad e inclusión, también creo que es un concepto traído, llevado, tiranizado en muchos casos en los últimos tiempos. Quizás hablando de diversidad e inclusión, hemos hablado de diversidad, hemos olvidado o a veces omitido la perspectiva de inclusión. Quizás no hayamos aterrizado adecuadamente ese enfoque también en los últimos tiempos. Lo decían también unas recientes conclusiones en el foro de Davos y donde había coincidencia, subrayo lo de coincidencia y unanimidad en esta perspectiva. En todo caso, cuando hablamos de diversidad e inclusión estamos hablando de algo muy sencillo, creo que es sentido común, es promover una estrategia o desarrollar diferentes iniciativas que promueven diversidad, equidad, inclusión en las diferentes organizaciones y que promueve algo tan de sentido común como es la participación de todos, ¿no? Al final, lo social en general, la discapacidad en particular, no es otra cosa que una manifestación de la diversidad humana, ¿no? Y eso también tiene un reflejo en cualquier espacio, en cualquier organización y también en la empresa. Hablamos de factores de diversidad relacionados con la edad, con la orientación sexual, con la etnia, con la procedencia y otras cuestiones también que afectan, que tocan y están conectadas con las estrategias también de estar en el mundo por parte de las organizaciones en general y por parte de la empresa en particular. Hay una cuestión que sí me gustaría compartir aquí como idea, ¿no? Y es, no puede haber sostenibilidad sin inclusión y no hay un entendimiento correcto de la dimensión global de la sostenibilidad si dejamos fuera cualquiera de las tres perspectivas o cualquiera de las tres dimensiones. Incluso se da la paradoja, creo, la paradoja interesante de que hay organizaciones que están con el foco puesto en la perspectiva medioambiental, organizaciones medioambientalistas, activistas, y que a veces se ha entendido erróneamente que por estar en la perspectiva medioambiental o por ser un activista medioambiental se puede desatender las otras dimensiones, ¿no? O por estar en lo social se puede prescindir o se puede no aterrizar o que lo medioambiental no forme parte de la agenda de estas organizaciones. Bueno, yo creo que aquí ese enfoque, creo que hay un aprendizaje en los últimos tiempos muy interesante para debatir acerca de esta cuestión y creo que el enfoque debe ser holístico, global, conceptual y completo desde la perspectiva de sostenibilidad y de las tres dimensiones de la sostenibilidad. Si nos preguntan a cualquiera de los que estamos aquí por cualquiera de las crisis o últimas crisis que hemos vivido en algunas organizaciones conocidas, muy conocidas a nivel en España, en Europa, en el mundo, lo conecto con la otra dimensión que es la G de gobernanza. Pues las grandes crisis en las grandes organizaciones que hemos conocido en los últimos tiempos han tenido que ver con crisis de gobernanza, ¿no? Crisis de gobernanza. No podemos, por lo tanto, volver a separar la dimensión de gobernanza o gobierno corporativo, buen gobierno, con la dimensión social o la dimensión medioambiental. No podemos ser excelentes en un ámbito y podemos dejar desatendido otro ámbito, otra cuestión u otra perspectiva. Por dar algún dato también y compartir algún dato, insisto, son datos. En España somos casi 5 millones de personas con discapacidad, además de sus familias. Se estima que en el 25% de los hogares en España convive al menos una persona con discapacidad y supone también, desde una perspectiva global en el mundo, somos 1.300 millones de personas con discapacidad y, además, hay que tener en cuenta a sus familias. Se entiende que somos la minoría más grande del mundo. El dato aproximado, estimado, es el 16% de la población mundial y me detengo en lo del dato. A veces el dato respecto a determinadas cuestiones es que no hay dato. Y yo creo que este tema también, desde cualquier perspectiva,
académica, sociológica, de investigación, también desde la perspectiva empresarial o de la cuota de mercado, etcétera, es un dato relevante. Insisto que a veces el dato es que no hay dato, no tenemos dato, ¿no? Es muy diferente cuando hablamos desde una perspectiva del rigor del análisis y de la confirmación de esos datos o cuando hablamos de estimaciones, ¿no? Y esto confirma que en muchos casos todavía el no tener datos o no disponer de datos es que esto no nos lo hemos tomado tampoco del todo en serio o no ha formado parte de las prioridades o no ha estado en la agenda. El caso es que hay países, hay espacios, hay sitios, hay territorios donde no hay datos, En ocasiones nos han preguntado también, a veces en España nos han preguntado, cuando ha venido alguna delegación de otros países, lo compartía también con un grupo de estudiantes de esta casa esta tarde, nos han preguntado en ocasiones cuál es el siguiente paso o cuáles son los siguientes retos desde el punto de vista normativo en España, ¿no? Y vienen delegaciones de todos los países que podáis imaginar, de cerca, de lejos, de muy lejos, y nos dicen, después de analizar la evolución normativa, ¿no? Oye, hay una madurez normativa, una evolución, yo diría en muchos casos una revolución normativa a veces, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues a veces el siguiente paso es que se cumpla la ley. A veces es que se cumpla la ley. Nos preguntan también en ocasiones que cuántas empresas cumplen con determinadas normas y a veces el dato es que no hay dato y es estimación, ¿no? Estimación respecto al incumplimiento. Por lo tanto, todo esto confirma, y otros muchos datos, que por no extenderme no comparto aquí porque no daría tiempo, pero todo esto confirma que hay todavía asignaturas pendientes donde entre todos, y creo que lo estamos haciendo, entre todos se puede construir un entorno mejor, más saludable, más justo también para todos. Si hacemos una división o dibujamos en un eje de coordenadas de manera imaginaria y dibujamos en ese eje de coordenadas a los principales grupos de interés de cualquier organización, de cualquier empresa, ahí aparecen o pueden aparecer los accionistas, pueden aparecer los empleados, pueden aparecer los clientes, pueden aparecer las comunidades donde estamos operando como empresa, como organización. Yo diría que la sostenibilidad tiene un impacto positivo en todos los grupos de interés y en todas las dimensiones que acabamos de definir. Y la sostenibilidad también y la perspectiva social de diversidad e inclusión es algo que ya se espera por parte de las organizaciones. Creo que ese es otro titular también respecto a esta evolución que hemos vivido en los últimos tiempos. Y por lo tanto, aunque no sea una palabra que me guste mucho, un término que me guste mucho, pero sí que es esta dimensión social en general o la perspectiva de discapacidad en particular, es algo que toca de manera transversal a todas las organizaciones, a todas, también a una universidad, a una comunidad de propietarios, a un colegio, a una empresa, a una plataforma de empresas o un sector concreto, etcétera, ¿no? Sí me gustaría detenerme en un concepto también que tiene que ver con lo empresarial, también con el trabajo que se desarrolla en esta casa, en esta facultad también y en esta cátedra, y es el término sostenibilidad vinculado a la competitividad, ¿no? Quizás en algún momento, históricamente, alguien planteó, creo que hay muchas similitudes en algunos conceptos también en los últimos 15, 20 años, quizás alguien planteó en la evolución de esos conceptos y en el enfoque de esos conceptos, ¿no? Desde la perspectiva de un coste o desde la perspectiva de una inversión. Quizás alguien entendió que la sostenibilidad era un coste, un sobrecoste, y hay quien entendió que era una inversión y lo entendió en términos de oportunidad y el tiempo le ha dado la razón en términos de largo plazo, de impacto y de alcance también, en términos también de actividad organizacional, ¿no? Creo que un enfoque de sostenibilidad en cualquier organización va vinculado a un impacto o a un mejor impacto desde la perspectiva de competitividad. Y creo también que esto forma parte de cualquier estudio, debe formar parte de cualquier estudio, cualquier análisis, cualquier business case que se realice desde la perspectiva de cualquier organización y donde también lo social y la discapacidad también tiene que estar presente. Por mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con el impacto positivo también, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en general, discapacidad en particular para cualquier organización. Vuelvo a poner en primera posición el término competitividad o el impacto en la mejora de la competitividad, en ser mejores, en ser reconocidos y aprender también como organización para ser más competitivos.
Hay elementos también que me gustaría destacar en cuanto al impacto positivo, que tiene que ver con la reputación, con el valor de la compañía, con el valor de la organización y sobre todo también con una perspectiva de innovación en materia de productos y servicios. Si no tratamos con personas diferentes, con clientes diferentes, con espacios diferentes, vamos a hacer siempre lo mismo y nos vamos a hacer siempre las mismas preguntas. Y estamos operando cada vez en mercados más distintos, más singulares y sobre todo que nos demandan más cosas o dan por hecho que ya estamos haciendo determinadas cuestiones. También la perspectiva de sostenibilidad. Por lo tanto, creo que hay aquí un elemento que va mucho más allá y mucho más lejos de la cuestión referida al cumplimiento normativo o al compliance. Hay una cuestión también referida a la perspectiva, a la evolución ASG o a todo lo que tiene que ver también con los impactos ASG y que tiene que ver con los elementos referidos, he mencionado antes, derechos humanos, cadena de valor y todo lo que cualquier organización hacemos y que tiene que ver también con la gestión del talento o la gestión también del activo más valioso que es el talento, ¿no? En este aspecto, o en esta cuestión, también hay ejemplos de cómo la sostenibilidad nos sirve para anticiparnos a determinadas realidades en formato normativo, a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel directiva, transposición de la directiva, etcétera, pero que en definitiva confirman también que forman parte de la vida de la empresa, de las organizaciones y de manera también anticipada. Hay cuestiones también que me gustaría destacar por compartir aquí en esta sesión y es que haciendo recapitulación de algunos estándares, de los mejores estándares o de las mejores métricas o prácticas en el mundo o estándares utilizados desde el punto de vista del reporting a nivel internacional, pues cuando uno escarba en ese estándar, en esa forma de reportar, pues nos hemos encontrado con algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2012-2013, en una conversación con GRI, que es Global Reporting Initiative, el estándar más utilizado quizás en el mundo, y hablando con otros actores como Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones, pues nos dimos cuenta que en el estándar aparecían algunas cuestiones referidas, por ejemplo, al reporte en materia de derechos de los animales en las diferentes organizaciones, pero no aparecían cuestiones referidas a personas con discapacidad, ¿no? A veces quizás lo más evidente es lo menos utilizado, lo menos conocido, y por eso, o por casos como este también, es tan importante algo que se ha comentado en la presentación en la mesa, y es que esa conversación entre todos, el poder hablar todos y el compartir todos ese conocimiento es algo sin lo cual o sin el cual las organizaciones o los entornos no podemos o no podremos ni ser mejores ni avanzar. Por lo tanto, creo que sesiones como esta, el trabajo que hace la cátedra y otras cuestiones son no importantes, no son necesarias, son imprescindibles. Y en esto también creo que hay un ruido, antes mencionaba ese ruido pegajoso, hacía referencia al contexto actual, así son buenos, malos tiempos para la sostenibilidad o para la SD social. Bueno, yo creo que dentro de ese ruido, creo que no son malos tiempos para la sostenibilidad o para la S. Quizás sean malos tiempos para otras cosas, pero yo creo que son malos tiempos para cualquier relato superficial o para lo superficial. Lo superficial nunca nos va a aportar nada sustancial, tampoco lo hace en el mundo de la sostenibilidad, y por eso cuando hablamos de sostenibilidad vuelvo a destacar que hablamos de impacto, de largo plazo, de largo alcance, y nos sirve también para demostrar la conexión entre sostenibilidad, impacto social y competitividad una vez más, y quizás hoy se haga más necesario que nunca limitar esos malos tiempos o el pensar que estamos en malos tiempos. Cualquier tiempo ha sido complicado, pero creo que también la universidad, la perspectiva académica, debe ayudar, contribuir. Es parte imprescindible de evitar cualquier relato superficial. Insisto en la idea de que la sostenibilidad no es un coste, es la mejor de las inversiones, como otras cuestiones también que se hacen desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de la universidad, o desde iniciativas como las que pone en marcha la cátedra Inditex o el grupo Inditex. En todo esto me detengo brevemente para comentar o hacer dos pinceladas sobre dos cuestiones que a veces también las tenemos en España, son referencias en el mundo y a veces desconocemos, ¿no?
modelo de la economía social o la economía social en España. Cuando hablamos de economía social es otra forma de hacer empresa también, que está presente en nuestra sociedad, y cuando hablamos de economía social hablamos de otras formas jurídicas que están en el mundo, que operan en el mundo, cooperativas, cofradías de pescadores, centros especiales de empleo de iniciativa social, etc. Estamos hablando ni más ni menos que de 2,5 millones de empleos en España, y estamos hablando de casi un 11% en términos de Producto Interior Bruto a nivel estatal. Y estamos hablando de un sector donde en cualquier crisis no decrece, sino que incrementa también el impacto, el empleo, y el empleo de calidad. Por lo tanto, se confirma que esa perspectiva de sostenibilidad, en este caso reflejada en la economía social, también es otra forma, además de plausible, posible, y otra forma también de estar en el mundo, o de estar a través de la economía de impacto, de la inversión de impacto, o de otras formas jurídicas, como el caso también de la entidad a la que represento, que es el Grupo Social 11, y que también forma parte de esa economía social. A veces, quizás, desde cualquier perspectiva, en España somos muy aficionados a criticar o incluso a desconocer lo que tenemos cerca, ¿no? Pero cuando uno sale fuera y a uno le preguntan por determinadas realidades, Grupo Inditex es uno de esos casos, pues nos damos cuenta de lo que tenemos. Y a veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? o lo dejamos de tener porque estamos en un contexto, salimos a otro sitio donde lo que teníamos no está, no existe y no está en la sociedad presente y con ese impacto que hemos conocido, ¿no? Bueno, yo creo que afortunadamente tenemos en España un sector y una sociedad civil fuerte, un tercer sector creo que ejemplar, y creo que además es la mejor oportunidad y la mejor de las oportunidades para conectar diferentes puntos con la empresa, con todo tipo de empresas y con todo tipo de instituciones. También vuelvo a insistir en la perspectiva de la universidad. Por dar algún dato, de forma breve, de los datos referidos al Grupo Social 11, somos ahora mismo en la actualidad el tercer empleador en España, somos actualmente 81.000 personas, estamos presentes en toda España y somos el mayor empleador de personas con discapacidad en el mundo. Bueno, creo que aquí, más allá de cualquier cuestión, de cualquier dato, de cualquier evolución, pues hay que ir a la perspectiva también de largo plazo y a una perspectiva también que sí que me gustaría volver a subrayar o volver a destacar, y es la colaboración en términos de alianzas que generan valor y que multiplican el impacto. Insisto que nosotros solos podríamos ir muy rápido durante poco tiempo, pero no llegaríamos muy lejos. Y si somos lo que somos primero lo que somos gracias a la generosidad de la sociedad española, gracias a un modelo también que se ha creado desde lo más complicado, desde lo más difícil, desde cero, lo mencionaba antes Antonio Abril, y permítanme que haga referencia también al origen, ¿no? Cuando en el año 40 un grupo de personas, hombres y mujeres, quisieron poner en marcha la ONCE, ¿no? Veníamos de una guerra civil que había arrasado un país y otra serie de circunstancias que todo el mundo conoce, pues aquel grupo de personas, también agravada la situación referida a la discapacidad por la guerra civil que se había vivido, y en muchos casos aquellas personas con discapacidad sobrevenida vivían en la calle, esa era la realidad, ¿no? El gobierno de entonces reconoció una pensión que solventaba la vida económica de aquellas personas, y para sorpresa pues, de aquellos responsables en aquel momento, aquel grupo de personas renunciaron a una pensión, ¿no? Renunciaron a esa pensión. Y lo que pretendían, para sorpresa de la administración pública entonces, lo que les vinieron a decir es ¿qué quieren ustedes, ¿no? Y la respuesta fue, pues queremos ser dueños de nuestro propio destino y queremos tener nuestra propia autonomía, nuestro empleo, que es lo que garantiza realmente la inclusión. Esto es España, años 40, y esta realidad en muchos casos es todavía revolucionaria, en muchos casos al menos novedosa, ¿no? Hay muchos países, insisto, muchas delegaciones de esos países, muchas organizaciones que vienen a conocer qué se ha hecho, qué estamos haciendo. Compartía también una visita reciente de países nórdicos, una delegación de países nórdicos formada por Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Y cuando vinieron a España para conocer el modelo de atención a la discapacidad, qué se hace cuando una persona tiene una discapacidad sobrevenida o ha nacido con una discapacidad y cuál es el modelo de atención, cuál es el modelo de rehabilitación, de atención psicológica, o si alguien necesita un perro guía, cualquier cuestión relacionada con el empleo o la formación, que bien conoce Antonio también en otras dimensiones,
pues estas personas que venían a conocer ese modelo decían, bueno, aquí hay un gran beneficiario, que es la persona con discapacidad, hay otro gran beneficiario, que es la familia de esa persona, pero hay un beneficiario más claro, que es la propia administración pública o el Estado, ¿no?, que tiene una situación donde desde la sociedad civil está conocida, está resuelta y además está garantizada, y además con un modelo de referencia en el mundo. Yo creo que estas cuestiones es importante también compartirlas, darlas a conocer y sobre todo que entre todos las podamos mejorar y que entre todos también podamos construir esas alianzas que nos hagan a todos mejores. Mencionaba en la presentación, y termino con esto, una cuestión que tiene que ver con el deporte. Me ha presentado Carlos Piñeiro, ha dicho que soy referente, eso es lo único que no estoy de acuerdo con Carlos Piñeiro. Yo creo que soy un aprendiz, humilde aprendiz, y en relación también con el deporte, pues creo que tenemos también un modelo de gestión y un aprendizaje histórico que también es referente en el mundo, y esto lo he referido al deporte paralímpico, donde España, quizás con muchos menos medios desde la perspectiva pública y con un modelo también de colaboración público-privada que yo creo que se ha confirmado y revelado como modelo de éxito, pues creo que es más que interesante. También esa perspectiva del deporte es un reflejo de cómo una sociedad, de cómo la sociedad en general o las políticas públicas también atienden cuestiones que antes no estaban atendidas, ¿no? Y para eso está también el deporte inclusivo, o es otra forma de hacer deporte, y es competir de igual manera, competir mejor también implica pues saber integrar esas capacidades distintas, pero también desde la perspectiva de las mismas oportunidades, ¿no? Creo que también es un elemento reputacional o un elemento pedagógico que nos sacude a cualquier excusa respecto a cualquier cuestión, y creo que para nosotros, para toda la sociedad, para los colegios, para las universidades, creo que es un elemento también desde el punto de vista pedagógico, insisto, pero también desde el punto de vista sociológico, un elemento que ayuda, y que ayuda no solo a una persona con discapacidad que pueda estar en un aula con sus compañeros, creo que ayuda también al resto de compañeros en el aula, y esto también es la cuestión en la que me quería detener. Termino. Yo creo que la sostenibilidad se ha revelado no como un elemento superfluo, un añadido. Creo que es una forma distinta de estar en el mundo, de competir, es un elemento de competitividad, y creo que las organizaciones también que entienden mejor ese contexto, pues les sirve para anticipar la realidad de lo que pasa en el mundo. Todo el mundo tiene un pasado oscuro, yo también lo tengo, estuve en el sector financiero, estuve en Barclays unos años, lo digo con todo el cariño. Tenía un jefe en Londres que tenía una frase encima de la puerta de su despacho que decía, traducido al español, que el futuro no manda mensajeros, ¿no?, pero que podíamos ir a buscar qué nos podía deparar el futuro, o incluso podíamos crear o buscar o propiciar ese futuro entre todos, ¿no? Y creo que la sostenibilidad es una forma de buscar, anticipar, crear, incluso mejorar ese futuro que nos espera, ¿no? Por lo tanto, creo que la pregunta clave no es qué esperan de nosotros, sino qué tipo de organización queremos ser en el futuro. Y para eso también está, a esa pregunta, la respuesta también está en la sostenibilidad. Esto no va de qué hacemos. Podemos ser una universidad excelente, podemos ser la mejor universidad y podemos tener los mejores indicadores en todos los rankings. Y eso es lo que hacemos. Pero si en la cadena de valor, en el cómo lo hacemos, no lo hacemos bien, no estamos haciendo todas las cosas que debemos hacer de manera excelente. Por lo tanto, esto va de cómo lo hacemos, ¿no? Termino con una idea que también es aplicable al mundo y ocurre en el ámbito universitario, y más de una persona lo suele recordar de forma reiterada, ¿no? Creo que somos un magnífico país en publicaciones científicas, casi el 3,5% de las publicaciones científicas mundiales están conectadas y tienen que ver con España, publicaciones de calidad, y esto ocurre en la universidad, Y creo, con esta idea termino también, creo que para esto también en las organizaciones, y esto nos sirve a todos los niveles, nos sirve desde la perspectiva profesional, institucional, individual, vital, necesitamos mucha más valentía en todas las organizaciones. Esto es la perspectiva de sostenibilidad. A veces lo arriesgado es no arriesgarse. Necesitamos también mucha más generosidad, muchas más dosis de generosidad en todos los ámbitos, en todas las esferas.
y a esto también sirve, o para esto también aporta mucho valor el conocer qué se hace en las empresas y qué están haciendo las empresas, y necesitamos una perspectiva de largo plazo. Y eso es algo que está conectado claramente con la sostenibilidad y que nos puede aportar también grandes resultados, sin esperar la inmediatez, por supuesto, pero grandes resultados en el medio y en el largo plazo. Mencionaba la persona que me ha presentado, presidente del Consejo Económico y Social de la Universidad de La Coruña, Antonio, la perspectiva deportiva. Nosotros, cuando digo nosotros, mis compañeros de tándem, los guías con los que tengo la suerte de entrenar, de competir, el primer campeonato del mundo que ganamos, y campeonato de España, escribimos sobre el tándem que compartimos, y cuando uno se esfuerza y sufre junto a alguien, pues eso une mucho, ¿no? Y cuando a uno tiene que perseguir en un campeonato del mundo, o le persiguen y habla a veces en silencio con su compañero, pues tiene una conexión pues casi perpetua o para siempre, ¿no? Desde el punto de vista incluso de la coordinación o del silencio. Pues aquella vez, en el primer campeonato del mundo, escribimos sobre el tándem, para que no se nos olvidase de dónde veníamos y lo que éramos, escribimos HHH, que significa para nosotros humildad, humanidad y humor, ¿no? Yo creo que a las organizaciones en general, a las empresas, a todos, creo que no nos viene nada mal esas dosis a las que mencionaba, de valentía, de generosidad, de largo plazo y de humildad, humanidad y humor. Muchas gracias y un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Yo dos valoraciones rapidísimas. Me ha venido a la memoria, porque has hecho referencia a esa trayectoria de la responsabilidad social desde el mero altruismo, que si recordáis los alumnos en la clase mía pues lo pusimos de relieve, ¿no? La construcción de la RSC, incorporando el compromiso social con las personas más necesitadas, vinculadas al modelo de negocio y el mínimo impacto en el medio ambiente, con criterios de gestión empresarial, al actual concepto de sostenibilidad, que comprende la E, la S y la G. Yo te agradezco la importancia que le has dado a la G, porque los que nos dedicamos a ella no estamos acostumbrados a que en charlas, en presentaciones o en ponencias vinculadas a la E o vinculadas a la S se haga referencia a la G. Y, por tanto, como tú has dicho, a la ética, que ya has escrito y proyectado en la pantalla, a la ética corporativa, a la transparencia y a la estructura de la gobernanza, la importancia que tiene la estructura de la gobernanza, ¿no? Entonces, bueno, arrimo el asco a mi sardina y no podía dejar de decirlo, ¿no? Bueno, entre las muchas preguntas vamos a empezar por una fácil de responder y nada comprometida, que dice: me gustaría saber tu opinión, sincera por supuesto, es decir, acerca del desempeño de Inditex en materia de sostenibilidad, así como en el ámbito de la inversión en la comunidad. Me parece muy relevante tu opinión, teniendo en cuenta tu función como miembro del Comité Asesor de Sostenibilidad e Inclusión. Pues me alegro mucho de que me hagan esta pregunta, Antonio. Bueno, voy a ser todo lo objetivo que pueda también y todo lo crítico que pueda también, pero he tratado de buscar muchos modelos en el mundo en materia de desempeño acerca de sostenibilidad. Me ha tocado, por cuestiones profesionales, explorar y conocer algunas realidades de algunas empresas líderes en el mundo, en cualquiera de sus sectores, y no he encontrado todavía, lo digo con orgullo y lo digo con todo el orgullo y con toda la convicción, no he encontrado ninguna organización, ni cotizada, ni no cotizada, ni pequeña, ni mediana, con un desempeño como Inditex en materia de sostenibilidad en general y desde la perspectiva, subrayo, social, ambiental y desglosada con la G de governance o gobernanza también en particular, pero desde una dimensión completa y holística no lo he encontrado. Y en los últimos tiempos he tenido oportunidad de conocer en profundidad algunas cuestiones y detalles que no se conocen y no se conocían desde la perspectiva de la SD social y de la discapacidad y la inversión en la comunidad, y sinceramente no he encontrado otro caso en el mundo con este desempeño. Muchas gracias. Carlos no cabe en sí mismo ahora mismo, en este momento, pero yo tampoco, porque bueno, algo tengo que ver, lo tuve que ver en ese compromiso, ¿no?
Dice una pregunta, ¿piensas que se le da la suficiente relevancia desde las organizaciones al deporte como herramienta de sostenibilidad social? Pues me parece una pregunta excelente. Yo creo que el deporte, cuando hablo de deporte en general, y enlazo la pregunta desde un enfoque que supongo que tiene esa perspectiva o ese alcance, pero me gustaría ampliar el enfoque del concepto deporte o práctica deportiva. Yo cuando me refiero a la práctica del deporte no me refiero solo al deporte de élite o deporte de alta competición. Yo creo que al final todo empieza por el patio del colegio, y empieza por el aula, y empieza por la universidad, y empieza porque las personas puedan hacer el deporte y todos puedan hacer deporte. No que alguien tenga que pasar, como decía una persona que recientemente conocía, una persona que acaba de venir de unos Juegos, una persona que nació sin piernas y que acaba de venir de unos Juegos Paralímpicos de invierno ganando 4 medallas para España, y decía, pues yo cuando empecé a hacer deporte empecé a conocer en profundidad todas las cocinas de todos los coles, porque había que pasar por las cocinas porque no eran accesibles los entornos, ¿no? Bueno, yo creo que también eso hay que superarlo, y no puede ser que todos los días nos encontremos barreras de todo tipo, personas con y sin discapacidad a la hora de hacer deporte. Creo que el deporte o la práctica deportiva, desde el punto de vista de la política pública incluso, no hablo ya del resultado de medallas, del resultado de la alta competición, hablo de la práctica deportiva de todas las personas, empezando por los más jóvenes. La práctica deportiva o el desarrollo de la práctica deportiva es la mejor inversión para todos y para cualquier comunidad en la que estemos presentes. Muchas gracias. Una pregunta dice, ¿cómo valoras el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad por parte de las empresas españolas? Y si nos podrías dar un ejemplo de alguna organización líder en este ámbito. Bueno, a veces el dato, he comentado antes que a veces el dato sobre determinadas cuestiones es que no hay dato, ¿no? Y a veces el dato es que hay estimaciones respecto al incumplimiento. Yo creo que en el año 2026 estamos en disposición de tener datos relevantes. Hay algún estudio reciente en España que son estimaciones donde dice que más o menos estamos entre el 62 y 67% de incumplimiento de la Ley General de Discapacidad en las empresas en España. A veces es por desconocimiento, a veces es porque no es una prioridad, a veces es porque estamos a lo urgente y no a lo importante. El caso es que esto es una realidad, ¿no? Creo que hay una oportunidad para revertir los datos de que solo 1 de cada 4 personas con discapacidad que está buscando trabajo está trabajando, y en el caso de las personas con gran discapacidad solo trabaja 1 de cada 10, con lo cual solo podemos mejorar. Esto es un dato relevante y que tiene que ver con esos datos o con esa evolución. Muchas gracias. Una pregunta dice, ¿cómo es posible escalar negocios de economía social? ¿Qué cambios normativos y culturales son necesarios para que se expanda este modelo? Perdona, me he dejado antes la segunda parte de la pregunta, que era algún caso que conozca de referente en el mundo en cuanto a buenas prácticas o prácticas excelentes. Pues yo voy a mencionar 2. Uno, y porque al final confirma que no solo es plausible, sino que es posible. En el año 2004 hubo un debate en una gran empresa, es público esto y se puede compartir, un debate en una gran empresa española que era Repsol, y donde hubo pues la iniciativa de plantear la incorporación de personas con discapacidad. Hubo quien decía que era imposible, pues que no iban a encontrar ingenieros con discapacidad, que era muy difícil, que claro, Repsol tiene posiciones muy exigentes, muy demandantes, y que eso no era posible. Bueno, pues se pusieron manos a la obra y hoy más del 6,5% de la plantilla son personas con discapacidad, todo tipo de discapacidades en todo tipo de posiciones. Esto no se improvisa y esto es una realidad. Y el otro caso, lo he mencionado antes, es Inditex. Y es decir, ¿cómo es posible escalar negocios de economía social? ¿Qué cambios normativos y culturales son necesarios para que se expanda este modelo? Bueno, yo creo que tiene que ver también con un elemento cultural desde la perspectiva de que se conozca, ¿no? Las cosas que no se conocen o no se cuentan o no se comunican o no están en la agenda no existen. Lo que no existe no se conoce, lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se defiende. Cuando se conoce un modelo de este tipo, yo creo que la experiencia nos dice que nadie da marcha atrás. Por lo tanto, el primer paso es que se difunda, que se incentive, que se dé a conocer, y que al final esto es otra forma de hacer empresa, es estar en el mundo, tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico y rentable también para poder hacer los siguientes pasos.
Ya termino con una pregunta que tiene un componente personal. Yo lo que voy a hacer es extenderlo un poco. Es alguien que dice que trabaja en una entidad no lucrativa, cuyo trabajo es promover el diálogo, la cooperación en diferentes sectores, etcétera, etcétera, pero que desde el punto de vista interno siente que la organización no promueve el cuidado de los colaboradores, la consideración de estos como su mayor activo, los procesos de escucha, etcétera, etcétera. Y pregunta cómo hacer en este caso. Yo que fui presidente del Comité de Ética del Grupo Inditex muchos años y bueno, pues ahí entran muchas cosas. Es decir, cómo en el ámbito de una organización, y más si se dedica a la promoción del compromiso social, cómo se puede poner de relieve y cómo se pueden reparar estas faltas de consideración de las personas, que al final es un problema de sostenibilidad de la institución, ¿no? Sin duda, y tiene que ver con la sostenibilidad y la sostenibilidad en todas sus dimensiones o afecta a todas las dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que cuando falla lo esencial o falla lo más importante, pues casi nada o casi todo deja de ser importante, ¿no? Y por lo tanto es un elemento también que hay que revisar. Incluso diría que cuando se genera una mayor expectativa o la sociedad espera de ti algo excelente, la penalización o el impacto es mayor también. Por lo tanto, hay que cuidarlo de manera, en fin, con mucho más, esperando y buscando la mayor excelencia, pero con mayor rigor y buscando esa mayor excelencia si cabe desde el punto de vista también de tener en cuenta en qué sector estamos, dónde estamos operando, porque no se entendería que desde una perspectiva también o de un sector donde se espera lo mejor de nosotros, no demos lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Ponemos un punto final a esta sesión. Ha sido un auténtico lujo escucharte y muchas gracias a todos por vuestra asistencia presencial online. Ahora tenemos la oportunidad de tomar algo en la cafetería, lo que antes se llamaba tomar algo, un pincho, que ahora se llama tener un networking, ¿no? Una sesión de networking. Bueno, pues vamos al networking y muchas gracias a todos.